y vamos a tener el lujo de tener un invitado que teníamos ganas de hablar hace mucho, es la primera vez que hablamos con él. Vamos a dialogar con el periodista Pablo Sirven. ¿Qué tal, Pablo? Daniel Rodriguero te saluda. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tengo un Bien. poquito de sonido de retorno. Ah, bueno, muy bien. Ahí está, lo estamos haciendo. Pablo, bueno, primero te quería preguntar, vamos a hablar de periodismo, de la profesión. Eh, ¿cómo ves hoy la profesión de periodista actualmente? Desde la oportunidad laboral, desde lo económico, desde lo político. A ver, al periodismo le toca las generalidades de la ley, ¿no? Estamos en un país en crisis múltiples, multicausales, como le gusta decir al gobierno, en muchos sentidos, ¿no? De inflación, de riesgo país, de saltos cambiarios, de problemas de empleo privado que no crece de hace más de 10 años, de una grieta muy persistente entre oposición y oficialismo y en los propios bandos, ¿no? Tanto adentro del oficialismo como dentro de la oposición. Así que el periodismo, digamos, como es una suerte de espejo, debía ser una suerte de espejo de lo que ocurre afuera de las redacciones, de los diarios, de los canales de televisión, de las radios. Bueno, eso también se refleja, ¿no? Y se refleja no de la manera que uno lo desearía armoniosamente, sino también con las mismas pasiones y las mismas, ¿cómo diría?, urticarias o sarpullidos o apasionamientos que bueno, hacen que sea también complejo, ¿no? El trámite en este momento de lo que es la profesión. Hmm. ¿Nos estás escuchando bien ahora? Me alejo un poquito el oído porque me escucho mi voz, ¿Querés que pero querés que te volvamos a llamar? como quieras, ¿no? Yo me lo alejo un poco cuando hablo yo y ya no escucho tanto. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, eh, hoy se está hablando mucho sobre el rol del periodista. ¿Cuál es el rol del periodista? Hay algunos periodistas que dicen que, bueno, que el periodismo debe confrontar al poder, debe incomodar y demás. Otros que no, que simplemente el periodismo debe ser un puente entre lo que pasa y su oyente, su lector. Para vos, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la función del periodista? A ver, la primera función claramente es informar, ¿no? Es decir, eso está en la base, es lo prioritario, lo principal. Después, digamos, está lo que se llama periodismo de interpretación, periodismo de columnistas, el periodismo de opinión, y ahí, bueno, tenés, como en todo, diversas calidades, ¿no? Por eso yo te remito un poco a la primera respuesta mía. Y esto también hoy en día, y no, para mi gusto, por lo que yo puedo ver a veces, no en todos los medios, ¿no? Quizás mucho más en la televisión, el tema ese de la indignación llevada, digamos, a la pantalla, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con una cuestión de competencia. Debemos ser uno de los países del mundo que más geniales de noticias tiene, y esto genera o produce una competencia muy fuerte, ¿no? Que yo creo que termina impregnando un poco a esos contenidos, a esa producción, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cuando no había canales de cable, ni mucho menos sitios de internet, de pronto un programa de político, como podía ser de Tiempo Nuevo, el de Bernardo Neustadt y Mariano Sí. Grondona, bueno, era un solo programa a la semana, ¿no? Entonces eso hacía que hubiese mucho menos pantalla para lo que hoy, bueno, la cantidad de pantallas que hay hace una demanda infinita de contenidos, tanto de entrevistados, y entonces cuando vos empezás por más cantidad que por calidad, empezás a tener un problema, ¿no? Cuando tenés señales de noticias que están 24 horas, 7 días a la semana, y hay que llenarlas, ¿no? Y entonces yo creo que la abundancia, tanta cantidad hace bueno, que eso también
se deteriore en algún punto, ¿no? Eso es lo que yo estoy observando desde hace algún tiempo, y obviamente si desde el poder vos manejás como una prédica áspera, digamos, confrontativa, bueno, eso baja a toda la sociedad de esa misma manera y, por supuesto, al periodismo, ¿no? Entonces, creo que ahí es como responsabilidades compartidas, donde, por supuesto, el que tiene que dar el ejemplo siempre es el que tiene el poder, ¿no? Como en una casa, digamos, los papás son los que tienen que dar el ejemplo a los hijos. Entonces, si los padres no están funcionando bien, son agresivos, buscan grescas y qué sé yo, es muy probable que los hijos también entren en esa misma tónica, ¿no? Me parece que estamos viviendo un poquito ese tipo de situación, ¿no? Claro, y a esto se suma, digo, lo que decís de la cantidad de señales de noticias que tenemos aquí en Argentina, se suma también, que ya es, bueno, a nivel mundial, las redes sociales como canales de distribución de noticias y de consumo, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, esto es muy importante que lo traigas a colación, porque sobre todo lo que dijimos lo anterior, sobre todo lo que dijimos, el tema del ingreso, digamos, en este siglo, porque todas las redes sociales son del siglo XXI, que cambiaron el paradigma de la comunicación, porque los medios tradicionales lo que proponían era un emisor hablando muy fuerte y toda una audiencia callada. A lo sumo podían filtrar una carta de lector en un diario o una llamada de un oyente a una radio y punto, nada más. En cambio, las redes sociales lo que hacen es establecer una relación más horizontal que causa, digamos, el espejismo a cualquiera de que está hablando a una gran audiencia, cuando la mayoría de las personas tienen una audiencia muy restringida porque no son conocidos, salvo justamente los que hablan más fuerte y tienen más seguidores son los que son conocidos de alguna u otra manera, porque son artistas, deportistas, periodistas, políticos. Ahora bien, lo que tienen las redes sociales es que no siguen cierto manual de estilo, como podrían ser los medios tradicionales, y se dice cualquier cosa, particularmente en Twitter, ¿no? Que es la pelea en el barro. Eso no tendría nada de particular si se mantuviera dentro de las redes, porque las redes no son tan mayoritarias, ¿no? No tienen el impacto y la llegada que tienen los medios masivos de comunicación. El tema es que ese estilo, ese tono, esa forma de ser de las redes sociales han impregnado finalmente a la discusión, al debate público, no solamente del periodismo, sino también de la política. Entonces, hoy en día un poco la comunicación en general masiva tiene cierto tono o cierta familiaridad o cierta coloratura dada por las redes sociales. Y este es un gran problema, porque además empiezan a aparecer estadistas, bueno, vaya el nombre, o dirigentes o gobernantes que están creados casi en la factura de las redes sociales, como pudo haber sido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, ¿no? O sea, dirigentes que son mucho más mediáticos, que son más impulsivos, que ya trabajan para el título, no para el título periodístico, sino para repercutir en el tweet. Bueno, de hecho Twitter le sacó su cuenta a Trump, ¿no? Claro. Es decir, empieza a haber como una serie de fenómenos muy complejos y todos muy imbricados entre sí, ¿no? Que cambian la naturaleza, el ecosistema periodístico comparado con lo que era hace algunas décadas. Claro. Ahora, si tomamos un medio de comunicación hasta hace un par de años, por ejemplo, el medio de comunicación era un diario, papel, que a la vez tenía su versión web y a la vez tenía sus redes sociales que distribuían las noticias. Hoy, o un canal de noticias que era pantalla por televisión y tenía su página web y tenía sus redes. Hoy ese caminito que acabo de decir quedó medio desconfigurado, porque, por ejemplo, Clarín, La Nación, Infobae, Página 12, ¿es un diario? ¿Es una web?
son redes sociales, mejor dicho, todo tomó importancia, ¿no? Sí, lo que pasa que antes los medios, según su plataforma, trabajaban en compartimentos estancos. Quien era diario papel no era radio, quien era radio no era televisión ni diario papel, y quien Sí, era televisión no era radio ni diario papel, ¿no? Y cada cual con su naturaleza. Yo creo que a partir de los años 90, primero por una cuestión comercial, pero después ya por una cuestión de dispositivos, de formatos, de costumbres, incluso de las audiencias en su forma de consumir medios, a partir de los años 90 irrumpe, por lo menos en la Argentina, el multimedio, el holding de comunicación, ¿no? claro. Una sola empresa con varias plataformas. Pero eso se ha exacerbado, digamos, en estas últimas décadas, porque la lectura del diario papel entró en declinación, porque, claro, al aparecer más medios, más propuestas de contenidos, el ser humano, nunca me canso de repetir, tiene 24 horas a disposición por día desde la época de las cavernas, cuando no sabía qué hacer, hasta ahora mismo, que cada vez tiene más propuestas de cosas, tanto para trabajar como para entretenerse, como para informarse. Entonces, evidentemente, esa pizza, por decirlo así, o esa torta, cada vez se divide en más porciones más chicas. No es que me parece que el diario papel entró en crisis porque estaba haciendo mal lo que hacía, sino porque aparecieron otros jugadores en la comunicación que buscan su espacio, ¿no? Y entonces las nuevas, uno puede decir, bueno, lo novedoso es que ahora la gente consume más cosas visuales, y entonces yo diría, bueno, no tan novedoso, porque en realidad la imprenta apareció en 1400 de Gutenberg, ¿no? Antes era muy visual Claro. la experiencia de comunicación, ¿no? Entonces, digo, esto es un círculo, ¿no? A veces la humanidad y sus experiencias no va siempre hacia un solo lugar disparado como una flecha, sino que más bien son como montañas, ¿no? Oscilaciones que van para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, en ondas. Viendo este nuevo mundo de medios que estamos hablando y sus diferentes formas, a un estudiante avanzado de periodismo o a un recién egresado, y te dice, Pablo, ¿cómo puedo hacer para insertarme en los medios? O mejor dicho, para trabajar de periodista. ¿Cómo puedo hacer? Porque por ahí no es insertarse en los medios. Claro, mira, en ¿Vos mi qué época, consejo le yo darías? tengo ya bastantes años, uno pensaba, bueno, ¿dónde puedo ir? Y no había muchos lugares donde ir, ¿no? Porque uno decía, bueno, La Nación y Clarín, por ejemplo, ¿no? O alguna revista, o alguna radio. Y entonces la necesidad de uno, que por ahí no era el medio, ¿no? Uno necesita el trabajo y el medio por ahí ya está abastecido, ya tiene su planta llena. Era difícil hace muchas décadas empezar periodismo, porque bueno, eran pocos las fuentes de trabajo, y muchos los que pretendíamos ser periodistas, ¿no? Me parece que si hay alguna ventaja de estas últimas décadas es que los dispositivos permiten crear uno mismo el medio, o los medios, o la segmentación. Cada vez se segmenta más los intereses. Entonces, hoy en día, por ahí, un egresado de comunicación puede por sí mismo o con amigos crear situaciones. Bueno, de hecho, Facebook fue creado por un estudiante de secundario, ¿no? Como era Claro. en ese momento su fundador. Entonces, me parece que hoy en día depende más casi de la propia inventiva, de decir, a ver, ¿dónde me posiciono? No siempre lo generalista, ¿no? Que es decir, bueno, voy a hacer un medio para informar de todo lo que ocurre, que era un poco el concepto que había antes en el periodismo, ¿no? Yo creo que hoy en día las sociedades más sofisticadas también van como exigiendo o pidiendo, y ahí sí que hay mucho por hacer, cosas muy concretas, particulares, ¿no? Y para hacerlas bien hay que especializarse, y entonces eso me parece que da posibilidades de armar caminos, ¿no? O sea, vos Sin decís que que esto se que tiende más al signifique, nicho hoy. sin que esto signifique que no puedan pretender o aspirar a trabajar en los medios grandes, pero Claro. digo,
me parece que en paralelo está esto que es interesante y que me parece que hay espacio como para hacer cosas, ¿no? Claro, o sea, se tiende hoy más al nicho. A ver, me parece que hay más posibilidades y temas no atendidos con públicos, por supuesto, más chicos también, y habrá que ver comercialmente o de qué manera se sostiene esto, ¿no? Mm, Porque después también hay que pensarlo en cómo se sostiene. Lo que digo que el periodismo generalista está atendido por empresas que en general tienen que ser grandes porque es muy caro cubrir tantos frentes distintos, ¿no? Tantas materias distintas, política, economía, espectáculo, deporte, sociedad, claro. vida cotidiana, cultura. Bueno, cuando uno empieza a hablar de un medio grande, no es para cualquiera, ¿no? Mm, Pero me parece que sí hay cosas como mucho más de nicho, de más un periodismo boutique, ponele, si querés hacer algo más cool, o también hay muchísimo por el lado de las ONG, ¿no? De las organizaciones no sí. gubernamentales, todo el tema social, digo, hay como que los chicos también tienen como una cabeza mucho más abierta y no tan convencional y tradicional, de decir, bueno, vamos a informar las últimas noticias. Me parece que comunicación dispara para lugares mucho más amplios que el periodismo tradicional en sí mismo, ¿no? Mm. Y te hago la última. Hacia adelante, para lo que viene, si podemos imaginar 5 o 10 años a futuro, que ya es muchísimo. ¿Cómo ves a los periodistas, por un lado, y cómo ves a los medios? ¿Qué cambios van a tener? Mira, sí, si es en Argentina, puede ser pesimista lo que diga, ¿no? Pero, digamos, no sabemos qué es lo que va a pasar acá la semana que viene, esto es así. Ahora, de lo que no tenemos duda es que dentro de 10 años vamos a estar igual, ¿no? Mm, O sea, mirando para atrás nos pasa eso. Cada semana no sabemos qué va a pasar la semana siguiente. Pero claro, cuando pasan 2 años, 5 años, 10 años, el país está en la misma situación. Me claro. encantaría que se pudiera modificar esto que te estoy diciendo, ¿no? Que realmente la clase dirigente y la sociedad en general pueda dar un cambio copernicano y aprovechar todos los talentos y riquezas de este país para, a partir de ese cambio, seguramente, pero seguramente vas a tener un periodismo muy distinto. Mientras tanto, no le veo mucha diferencia. Seguramente aparecerán nuevos chiches, nuevos dispositivos, viste, que nos permitirán, bueno, ahora está el tema del metaverso, que hay que ver Sí. para adelante qué va a pasar con todo eso, pero después en cuanto a mañas y formas y modales y modos, bueno, si no cambiamos antes otras cosas más profundas, no veo que vaya a haber un cambio muy grande, ¿no? Más allá de las crisis que evidentemente y los hastíos que producen un tipo de comunicación a veces tan áspera como la que estamos teniendo hoy en día. Mm. Bueno, Pablo, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. La primera vez que hablamos, bueno, fue realmente un gusto. Vamos a volver a hablar en cualquier momento. Bueno, cómo no, muchas gracias, les mando un gran abrazo. Bueno, por favor, muchas gracias. Bueno, fue Pablo Sirven, un reconocido periodista de muchísima trayectoria, que la verdad fue un lujo tenerlo aquí para que hablemos de la profesión, ¿no? Del rol de periodista y cómo estamos y hacia dónde vamos.